Padre Celestial, te amamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te pertenecemos. Una vez más en esta noche te damos las gracias por tu espíritu de conocimiento, por tu espíritu de revelación y de sabiduría que se manifiesta en nosotros, Señor, para la edificación de tu pueblo. Señor soberano, que tu Espíritu Santo provoque mayor crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Mientras nosotros enseñamos tu palabra, sé tú salvando, donde quiera que fluya, que alcance esta palabra, sé tú salvando, sé tú libertando, que al final toda la gloria será tuya. Amén y amén. Jesús comienza el ministerio llegando a las aguas del Jordán. Y dice la palabra del Señor que Él llega a las aguas del Jordán para ser bautizado. El profeta Juan, quien es pariente de Jesús de Nazaret, se resiste, alegando que él es indigno de bautizar al Señor, de bautizar al Mesías. Pero ahora, a fin de cumplir toda justicia, Jesús de Nazaret es bautizado por el profeta Juan en las aguas del Jordán. Voy a hacer el primer paréntesis hoy en este primer miércoles de enseñanza. En esta noche es necesario explicar que encontramos en las Sagradas Escrituras diversos bautismos. La palabra bautismo literalmente significa identificarse con. Y quiero leer Marcos capítulo 1 versículo 4. Y el primer bautismo que quiero mencionar es precisamente el bautismo de Juan el Bautista. Era un bautismo nacional y era un bautismo para arrepentimiento. Dice la Biblia, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y este era el bautismo que practicaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora Mateo capítulo 3 versículo 15 habla del bautismo de Jesús. El primer bautismo, el bautismo del profeta Juan. El segundo es el bautismo de Jesús. Mateo 3:15 y luego continuamos al 3:16. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Pero dice el 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Así que el profeta Juan número 1 bautizaba a todo aquel que se acercara creyendo para arrepentimiento de pecados. Pero número 2 ahora es Jesús. La Biblia habla del bautismo de Jesús. Y Mateo 3:15 dice que Jesús fue bautizado con agua por el profeta Juan. Pero ese mismo día, Mateo 3:16 dice que fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios por el Padre Eterno. Y la señal que encontramos es que una paloma desciende sobre la cabeza de Jesús. Y aquel día Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pero número 3, nos encontramos con otro tipo de bautismo. Leamos Lucas 12:50 y luego Mateo 20:22. En el Calvario Jesús recibió otro bautismo. Dice la Biblia en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús dice que está angustiado a causa de un bautismo que vendría sobre él. Leamos Mateo 20:22 por favor. Dice la Biblia: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados
con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. ¿Cuántos detalles podemos resaltar de Mateo 20, 22, donde está Salomé haciendo una petición a favor de sus hijos? Que cuando Jesús reine, que uno esté a su derecha y otro a la izquierda, a lo que Jesús hace una pregunta: ¿serán ustedes capaces de ser bautizados en el bautismo que yo seré bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Pero aquí Jesús no está haciendo referencia al bautismo en las aguas. No está haciendo referencia al bautismo de arrepentimiento. Tampoco hace referencia al bautismo del Espíritu Santo. Este tercer bautismo al que Jesús hace referencia es el bautismo del pecado sobre Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dice que hay un bautismo que Él va a recibir. Y cuánto Él se angustiaba hasta que eso aconteciera. Él iba a ser bautizado con mis pecados. Él iba a ser bautizado con tus pecados. Él iba a ser bautizado con los pecados de la humanidad y todo vendría sobre Él en la cruz del Calvario. Es por eso que el bautismo de los pecados de la humanidad lo angustiaban en extremo. Pero número 4, la Biblia habla de otro tipo de bautismo. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 11. El bautismo sobre creyentes. Dice la Biblia, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el profeta Juan está hablando ahora de otro bautismo. Ya no el bautismo en agua para arrepentimiento. Ya no el bautismo del Espíritu Santo que recibió Jesús y que vimos, se vio la paloma descender sobre su cabeza. Ya no el bautismo del pecado sobre Jesús en la cruz del Calvario, sino que aquí hay otro bautismo. El bautismo del Espíritu Santo sobre los creyentes. Aquellos 120 que fueron bautizados, que lenguas de fuego fueron colocados sobre sus cabezas, que hablaron en diversos idiomas mientras celebraban la fiesta de Pentecostés, y que las personas que los escuchaban podían escuchar el mensaje del Evangelio, podían escuchar las proezas del Señor a través del don de lenguas. Pero número 5, leamos Mateo 3, 11 y 12. Aquí se habla de otro bautismo. Vamos al 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y vamos a leer también 13:30, Mateo 13:30. Esto es un bautismo de la ira de Dios sobre los pecadores. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Paréntesis. Escuche por favor lo que dice la Biblia. Está creciendo lo uno y lo otro juntamente. Hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En una forma pueblerina siempre lo enseñamos. No se alarme, iglesia. No se decepcione tampoco. Escrito está. Crecen juntos trigo con cizaña. Aquí ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Viene un bautismo de la ira de Dios sobre los pecadores en la gran tribulación, en la tribulación. Pero número 6,
La Biblia habla de otro tipo de bautismo. Mateo 28, 19. El bautismo de los creyentes. Dice la Biblia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí habla del bautismo en las aguas, pero es el bautismo de todos los creyentes. Aquellos que creemos y aquellos que somos bautizados, dice la palabra del Señor, seremos salvos. Ahora, una de las preguntas que generalmente la gente se ha hecho es: ¿y por qué Cristo? ¿Por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado? Siempre me gusta enseñar, y regáleme un minuto para repasarlo, que Jesús se bautizó para arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Y Jesús descendió a las aguas como un carpintero. Jesús todavía no había comenzado el ministerio. A las aguas del Jordán desciende un carpintero, pero ese carpintero quedó sepultado en las aguas. Lo que emergió de las aguas fue un Salvador, un libertador, un Mesías. Desde el bautismo en las aguas del Jordán, nunca más Jesús volvió al oficio de carpintería. Nunca más utilizó un martillo, nunca más hizo un yugo, nunca más hizo un mueble. Ahora del Jordán salió a ser tentado por el diablo al desierto. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo fue el comienzo del ministerio de Jesús de Nazaret. Pero más allá de esto, de bautismo para arrepentimiento, donde muere la mentalidad de carpintero y emerge la mentalidad de Salvador y Redentor, donde muere aquella mentalidad que le decía a María de Nazaret madre y emerge la mentalidad que le dice a María de Nazaret mujer. Él también se bautizó por otras razones. Número uno, para identificarse con. Te dije hace unos minutos atrás que bautismo significa identificarse con. ¿Identificarse con qué? Identificarse con el oficio de profeta. Identificarse con el oficio sacerdotal. E identificarse con el oficio de rey. Porque estos tres tenían que ser ungidos en el antiguo pacto, en el antiguo testamento. Y Jesús es profeta, y Él es el sumo sacerdote, y Él es el rey. Por lo tanto, en Levítico capítulo 8, nosotros vamos a encontrar primeramente cómo es ese triple ungimiento sacerdotal. Y dice la palabra del Señor que primero lo lavaban con agua. Después lo ungían con aceite y finalmente con sangre. Y Cristo se sometió a esos primeros dos en las aguas del Jordán. Primero, el lavamiento en el agua por el profeta Juan. Segundo, el ungimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó y vino sobre él. Estos dos primeros ocurrieron allí, pero todavía no el tercero. La sangre todavía. Ahora quiero leer Juan capítulo 1, versos 31 al 34, porque bautismo, identificarse con Jesús de Nazaret, Jesucristo, también tenía que identificarse a sí mismo ante el profeta Juan. Juan 1, 31 al 34, dice la Biblia: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Cómo que eran primos? ¿Cómo que eran parientes? Y el profeta Juan dice, y yo no le conocía. ¿Cómo es posible? Las madres María y Elizabeth estuvieron frente a frente, sí se conocían. Los bebés sí se conocieron. Los niños sí se conocían. ¿Por qué dice el profeta Juan y yo no le conocía? El profeta Juan no permitió que la familiaridad se apoderara de él. Y el profeta Juan está diciendo, yo recibí una instrucción de mi padre. Y la instrucción que recibí es que vaya al Jordán y que bautice para arrepentimiento en las aguas del Jordán. Y sobre quien yo vea descender la paloma, ese es el Verbo. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y a ese Verbo, a ese Cristo, no a mi primo, no a mi pariente, no al Jesús terrenal, a ese yo no le conocía. Porque ese fue antes que yo. Juan era 6 meses mayor, terrenalmente hablando. Pero Juan estaba claro, este es mayor que yo. Es decir, este es mi creador. Este es mi salvador. Y a ese yo no le conocía. Es por eso que ahora en Juan 1, 31 al 34 vemos a Jesús, al Cristo, identificándose a sí mismo delante del profeta Juan. Ya no como tu primo, ya no como tu pariente, ya no como el que jugaba contigo, sino como tu Salvador, tu libertador, tu redentor. Bendito Jesús. ¿Por qué se bautizó? Bautismo, identificarse con, para identificarse con Israel. Leamos Juan capítulo 1, versículo 11, por favor. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino. Y lo suyo es Israel. Y lo suyo son los de su oficio. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Para identificarse con lo suyo, para identificarse con su nación, identificarse con Israel. ¿Para qué más lo hizo? Para identificarse con todos los pecadores. Vamos a leer Isaías 53, 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero también quiero leer segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios 5, 21, lee así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. También se bautizó para identificarse con los pecadores. Y este fue el principio de su ministerio. Hay un detalle que es necesario subrayar en esta noche, y es que allí tenemos su primera oración, en su bautismo, su primera oración pública. Lucas capítulo 3, versículo 21. Y aquí vemos a la Trinidad en acción. Y tenemos una declaración de Juan en ese momento. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado.
Y por favor, no perdamos de vista este detalle. Y orando. Jesús estaba orando. Su primera manifestación de oración pública en el Jordán. Y orando, el cielo se abrió. Me gusta mucho una porción escritural que dice: y orando, los cielos se abrieron. Orando, los cielos se te abren. Y eso ocurrió en las aguas del Jordán. Insisto, con los cielos abiertos, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre expresó su complacencia. La Trinidad en acción. Leamos Juan 1, 32 y 33. Dice la Escritura: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Si alguien aún no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero quiero relacionar estos versos bíblicos con Isaías 11:2 e Isaías 42:1. Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 42:1 cita: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ahora, desde aquel día el Espíritu Santo comenzó a operar sobrenaturalmente en la vida de Jesús. Y yo quiero, por favor, traerte en esta primera noche de enseñanza la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús, porque es la misma obra que el Espíritu Santo continúa haciendo en nuestras vidas. Número 1, Lucas 1:35, fue engendrado por el Espíritu Santo. Usted y yo también engendrados por el Espíritu Santo. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí está el Espíritu Santo en acción. Jesús fue engendrado, Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Más adelante, repito, fue ungido por el Espíritu Santo. Quiero leer Hebreos 1:9. Ungido por el Espíritu Santo. Ya lo vimos en el bautismo, pero dice Hebreos: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Ungido por el Espíritu Santo. Pero cuando predicaba, Jesús predicaba por el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:18. Que todo lo que hagamos para Él sea reflejo de su gloria, sea para su satisfacción y sea con la aprobación y el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Quiero leer un poco más al 19. A predicar el año agradable del Señor. Predicó en el poder del Espíritu Santo. Pero dice Juan 6:27 que fue sellado por el Espíritu Santo. Juan 6:27 cita: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Juan 6:27, igual que usted, sellado por el Espíritu Santo, igual que yo, sellados por el Espíritu Santo. No solamente sellado, sino guiado por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 4, versículo 1, por favor. Guiado, el Espíritu Santo fue quien lo guió. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. El mismo Espíritu Santo, luego del bautismo en el Jordán, es quien lo lleva al desierto para que sea tentado por el diablo. También Jesús pasó el proceso. El Señor siempre te va a probar. Y el Señor siempre va a permitir que vengan tentaciones a tu vida. Tentaciones por el diablo. Jesús no fue la excepción como hombre Dios aquí en la tierra. Y usted conoce el final. Él venció en el desierto. No obstante, a causa de lo que estamos compartiendo en esta hora, yo podría profundizar en cada uno de estos puntos con una predicación, pero solamente quiero mencionarte estos puntos y que el Espíritu Santo de Dios pueda proveerte mayor conocimiento y como consecuencia mayor revelación. Obró milagros y sus milagros los obró en el poder del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Leamos Mateo 12, 28 y luego Hechos 10, 38. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y dice Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En un momento determinado comienzan a acusarlo de que él está obrando de forma sobrenatural por Belcebú o Balcebú. Pero ahora él lo aclara. Él dice, todo lo que hago yo lo hago por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Lógicamente, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pero es importante, por favor, proveerte evidencia bíblica. En esta noche leamos Juan 3:34. Juan 3:34, lleno del Espíritu Santo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. De hecho, él podía llorar y él podía conmoverse, compungirse por el Espíritu Santo. En Juan 11:33 lo vemos, conmovido en el Espíritu Santo. Leamos Juan 11:33, por favor. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Leamos un poco más al verso 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron,
Señor, ven y ve, conmovido en el espíritu. Pero él también podía emocionarse. Jesús se conmueve y Jesús se emociona también. Y se emocionaba en el Espíritu Santo. Lucas 10:21, por favor. Lucas 10:21 dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y mientras él ora de esta manera, dice la Biblia que él está emocionado, él está regocijado en el Espíritu. Hebreos 9:14 dice que se ofreció a sí mismo en el Calvario, en el Espíritu Santo. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? En el Espíritu, mediante el Espíritu eterno, Él se ofreció a sí mismo en el Calvario. Pero ahora, Romanos 1:4. Y la primera carta de Pedro 3:18 dice que Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Fue levantado de entre los muertos por el Espíritu Santo. Romanos 1:4 y primera de Pedro 3:18 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ese mismo Espíritu Santo que vive dentro de nosotros es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo, y es el mismo Espíritu que nos resucitará si Cristo no regresa antes por su iglesia. Y dice primera carta de Pedro 3:18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dice la palabra del Señor que Cristo regresará por su iglesia. Los cielos se abrirán y Él un día volverá y levantará a todos los muertos en Cristo Jesús. Los va a resucitar por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11, por favor. El Espíritu Santo operando en la vida de Jesús. Dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesús es el primogénito, y lo que ocurrió con él, muerte, resurrección, ocurrirá también con todos los creyentes. Ahora, este es el ministerio del Espíritu Santo en Jesús. Permítame, por favor, en esta enseñanza dedicarle unos minutos al ministerio, la operación del Padre en la vida de Jesús. Fue el Padre quien envió a su Hijo. Juan 3:16 y Gálatas 4:4. El Padre envió al Hijo. Cita la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí podríamos decir: porque de tal manera el Padre amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre envió al Hijo. Gálatas 4:4 cita: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Podríamos citar otros versos bíblicos en esta hora, como Juan 6:57, por ejemplo. El Padre envió al Hijo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí.
el Padre selló a su Hijo. No solamente fue sellado por el Espíritu Santo, el Padre selló a su Hijo. Juan 6:27. Dice la Biblia: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Escucha y lea: porque a este señaló Dios el Padre. El Padre lo señaló, el Padre lo selló. Pero dice la Escritura que el Padre fue quien lo enseñó. ¿Quién puede enseñar a Cristo? ¿Quién puede enseñar al Verbo? Leamos Juan 8:28. El Padre le enseñó. Dice la Biblia: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre le enseñó. Dice Juan 8:54 que el Padre siempre lo honró. Juan 8:54, cita, léalo conmigo por favor. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre le honró, le honra, le glorificó. También el Padre fue el que le dio mandamiento. Juan 10:18 dice la palabra del Señor. Juan 10:18: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Está hablando de su vida. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Instrucciones y mandamientos del Padre. Juan 8:18. El Padre da testimonio al Hijo. Juan 8:18, por favor. Dice la Biblia: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre ama a su Hijo. Juan 10:17, lo ama. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Parte de ese amor por ser hijo, pero por la obediencia. El Padre es quien glorifica a su Hijo. Leamos Juan 12:28. Juan 12:28, por favor, dice la Biblia: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Efesios 1:20 dice que el Padre resucita al Hijo. Efesios 1:20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Le exalta. Filipenses 2:9-11. Le exalta, dice la Escritura, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre lo hizo cabeza de su iglesia. Efesios 1:22. Dice la Escritura: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hechos 10:38. El Padre lo ungió. Hechos 10:38 cita: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Un poco más en esta noche, por favor, antes de continuar. Estamos hablando de la operación del Padre en Jesús, y ya hablamos de la operación del Espíritu Santo en Jesucristo.
Mateo 3:17 se deleita en su Hijo. Quiero que lo leamos, por favor, una y otra vez. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre siempre escucha al Hijo. Mateo 26:53, entre otros versos. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Jesús vivía seguro: mi Padre me escucha. El Padre ofreció a su Hijo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y finalmente le dio autoridad para hacer juicio. Juan 5:22 y 27. Juan 5:22 y 27 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Bendita gracia que el Padre nos concedió a través de Cristo Jesús. Ahora, aquí, autoridad para hacer juicio. Note que esta es la primera de al menos 3 ocasiones en la que el Padre habla desde el cielo acerca de su amado Hijo. Las otras ocasiones son Mateo 17:5 y Juan 12:28. Amén. Ahora bien, aquí vemos la Trinidad manifestada en operación perfecta: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con esto dicho, luego de las aguas del Jordán, acabo de leer que Jesús, sellado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, se va al desierto para la tentación. Fue llevado por el Espíritu al desierto y permaneció allí con las fieras durante 40 días consecutivos. Ahora, la naturaleza de esas tentaciones, conversemos un poco sobre esto, iglesia. Después de los 40 días, llega Satanás y comienza la gran tentación sobre él. Primera tentación: haz que estas piedras se conviertan en pan. Segunda tentación: salta, lánzate desde el pináculo del templo. Tercera tentación: póstrate delante de mí. Postrarse delante de Satanás y adorarle. Aquí estamos conociendo 3 esferas de la sociedad, 3 esferas del poder: poder económico, poder político, poder social. Haz que estas piedras se conviertan en pan, poder económico. Lánzate desde el pináculo del templo, seguridad social, responsabilidad social, poder social. Todos estos reinos, gobiernos te daré si postrado tú me adoraras. Poder político, gobierno, naciones, pueblos, ciudades, poder político. Pero a toda tentación Jesús respondió: escrito está. Escrito está. Hasta que al final le dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice la palabra del Señor que Satanás se apartó de él por un tiempo. Ahora, hay teología involucrada en estas tentaciones. Primera pregunta: ¿sabía Satanás verdaderamente a quién estaba tentando? Y la respuesta es segura y definitivamente sí. En ese momento histórico ya Satanás sabía a quién estaba tentando. El relato en Mateo 4:3 y 4:6. Vamos a leerlo, Mateo 4:3 y 4:6. Vamos a ir a las palabras griegas que están aquí. Dice:
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y 4:6 dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito es: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Cómo podemos saber que el enemigo sí sabía? Sí sabía. Las palabras aquí en griego se pueden traducir: puesto que tú eres el Hijo de Dios. Las traducciones son importantes para entender el espíritu de lo que el Espíritu Santo quiso traernos a nosotros en las Sagradas Escrituras. Y en el rollo original las palabras griegas dicen: puesto que tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. En griego: puesto que tú eres el Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está. La gran pregunta es: ¿y qué beneficios le ofrecía Satanás a él por Jesús rendirse a él? Número 1, primera tentación. Por favor, atención en esto: 40 días de ayuno y oración. Ya Jesús no tenía apetito, Jesús tenía hambre. Apetito es lo que posiblemente usted y yo tenemos en esta noche, que cuando salgamos de aquí queremos algo. Apetito. Hambre. Hambre es dolor. Dolor intensa. Es debilidad. Jesús tenía hambre. Y ahora esta es la tentación. Sé, Jesús, que tienes hambre, y vengo a satisfacer tu estómago. Y vengo a provocar que dependas de tus propios recursos. Y de esa manera te sometes a mí. Te sometes a mí. Paréntesis: nunca reniegues de Dios por tu estómago. ¿Alguien entiende? Sigo. Repito, podríamos hacer toda una predicación por cada punto, pero sigamos avanzando. Segunda tentación: salta, lánzate hacia abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará. Salta, lánzate. Iglesia, ¿acaso el Padre le dio la orden de saltar? ¿Acaso el Padre le dijo salta? La respuesta es no. Es una tentación para forzar la mano del Padre a hacer algo que el Padre no le ha dicho que va a hacer. Hay personas que oran y ayunan para forzar la mano del Padre, y hay quienes saltan forzando la mano del Padre. Es una tentación del diablo. Y la tercera: todos los reinos te daré si postrado me adorares. No se trata únicamente de la adoración, se trata de rechazar la cruz del Calvario. Y se trata de rechazar el llamado del Señor. Y el diablo no ha cambiado sus estrategias. El diablo quiere llenar tu estómago para que no dependas de él, le desobedezcas y te apartes del propósito. Quizás alguien en esta hora diga: yo jamás seré capaz de hacer semejante cosa. Uno de los retos más grandes es cuando la gente no tiene, de repente Dios le da, y ahora no tienen tiempo para Dios. No hay tiempo para congregarse, no hay tiempo para servirle, no hay tiempo para el ministerio, no hay tiempo para la iglesia que Jesús tanto ama, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para adorar, no hay tiempo para ministrar, no hay tiempo, porque hay
que llenar el estómago, porque hay que buscar más recursos, más recursos, más recursos, más recursos. Alguien tiene que autoevaluarse. Los recursos que Dios le ha dado no le han sido suficientes. Quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. So pena de desobedecer a Dios. 2, salta. Hazlo, haz cosas que Dios no te mandó a hacer. Y número 3, rechaza la cruz del Calvario. Rechaza el proceso, rechaza el dolor, rechaza el llamado, recházalo. Y esa fue la gran tentación. Ahora, no podemos perder de perspectiva que Satanás intentó confundir a Jesús utilizando la Biblia, utilizando las Sagradas Escrituras. Paréntesis. Hoy es noche de enseñanza, pero me parece relevante poder traer algo que fluye constantemente desde mi mente y mi corazón. El mal manejo de las Sagradas Escrituras. Y el no sentir la responsabilidad de educarse en las Sagradas Escrituras. Los domingos son maravillosos, pero los miércoles son de enseñanza. Una enseñanza donde no te permito que te emociones, sino que recibas. ¿Me estás entendiendo? Porque el conocimiento es lo que te da poder. Ese conocimiento que te lleva a la revelación, que te lleva al compromiso. Pero el orden de prioridades de la mayoría de la gente, y no hablo con usted por supuesto aquí presente, es domingos, porque es mi día libre del trabajo y porque voy a la congregación. Y tristemente muchos llegan tarde a la adoración, se van temprano luego de la palabra y no están en la administración porque desean más tiempo para el paseo, para el shopping. Y esto es doloroso porque esto el Espíritu Santo de Dios lo toca, lo conmueve, lo entristece. La idea de la iglesia no es de los hombres. La idea de la iglesia es del Padre Eterno. La congregación de los santos no es idea de los hombres. Y en carácter personal, mi llamado no es propio. Mi llamado no es mío. Yo era muy feliz como profesora universitaria en el Departamento de Ciencias en la Universidad Interamericana. Es la idea del Padre, es la idea del Señor. Escúcheme bien. ¿Qué método utilizó el diablo para confundir a Satanás las Sagradas Escrituras? Leamos el Salmo 91, versos 11 y 12. Salmo 91, 11 y 12, dice la Biblia. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo se conoce el Salmo 91 y se lo citó en Mateo 4:6 y se lo citó incompleto. Si eres hijo de Dios, griego, puesto que eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Note por favor la confusión. A sus ángeles mandará acerca de ti y aquí hay una coma y en tu Biblia de papel hay un espacio en blanco. Hay algo que el diablo no quiere citar. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Raúl, regresemos otra vez al Salmo 91 que leímos anteriormente. A sus ángeles mandará acerca de ti. Esto fue lo que no les citó. Que te guarden en todos tus caminos.
no le quiso citar: tú estás guardado ahora mismo por ángeles del cielo. Pero como tienes hambre, pero como tienes dolor, como estás cansado, voy a intentar confundirte con las mismas sagradas escrituras para que caigas en la tentación, para que caigas en mis redes. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Otra pregunta. Pero antes de la próxima pregunta que quiero responder, es impresionante, nunca lo pierdo de perspectiva. A un creyente, el diablo lo quiere confundir con la misma palabra, con la misma Biblia. El diablo quiere confundir con palabras proféticas. Es por eso que tenemos que estar muy conscientes, igual que Jesús lo estaba, sellados y llenos del Espíritu Santo, cumpliendo con lo básico, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Eso dice la palabra del Señor. Y permítame pastorear en 30 segundos. Y es absurdo, absurdo, y esto mi esposo Carlos lo sabe, me molesta y me duele, absurdo, que alguien no quiera congregarse como tiene que congregarse. En esta casa es sencillo, domingos y miércoles, simple. Tan difícil es. Y querer ministrar, y querer ser líder, el gran riesgo es ministrar en el nombre de Jesús cosas del diablo. Ministrar errores, impartir errores. Por eso tenemos una iglesia tan herida, una iglesia que tristemente no refleja la gloria que el Padre quiere que refleje. Amén. Amén. Ahora, ¿tenía Satanás realmente el derecho de ofrecerle todos los reinos del mundo y la gloria de ellos como se la ofreció en Mateo capítulo 4 versículo 8? Sorpréndase. Sí, por supuesto que sí. Quiero leer Apocalipsis 13:7 y Juan 14:30. Apocalipsis 13:7 y Juan 14:30 dice la Biblia: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Quién lo permitió? El Padre. El Padre, con propósito. Con propósito. Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El poder político, el poder económico, el poder social le pertenecía a Satanás. Cristo lo venció y Cristo tomó en la cruz del Calvario y con su resurrección. Es por eso que posteriormente vemos a Jesús diciendo: Jesucristo, todo poder me ha sido entregado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ahora nos entregó poder y nos entregó autoridad. Pero Satanás siempre se va a aprovechar de la falta de conocimiento. Y me gusta explicarlo con un poco de historia. Cuando la esclavitud fue abolida en los Estados Unidos de Norteamérica, hubo 3 tipos de esclavos, 3 tipos de reacciones. Número 1, el esclavo que conoció la verdad. Se abolió la esclavitud, internalizó la verdad. Soy libre. Y se movió en la fe por esa verdad. No tengo a dónde ir,
pero me voy. Soy libre, amo. Soy libre y no me puedes detener. ¿Para dónde vas? Me muevo en libertad por el poder de la fe. Soy libre. Pero hubo un segundo tipo de esclavo. Me enteré que se abolió la esclavitud. Me enteré que soy libre. Pero es que me gusta estar con mi amo. Es que estoy acostumbrado a estar con mi amo. Es que no tengo la voluntad de irme de la casa de mi amo. Es que mi amo me da alimento, es que mi amo me da agua. Soy libre, pero me quedo en la esclavitud. Y así hay mucha gente que escucha la palabra del Señor. Saben que el decreto fue firmado. Saben que Cristo venció. Pero es que están demasiado enamorados del mundo. Y saben que son libres. Y son capaces de congregarse, son capaces de estar presentes, son capaces de darle gloria a Dios, son capaces de levantar las manos. Discúlpenme si en esta enseñanza de hoy soy un poco dura. Pero es que le gusta el adulterio. Pero es que le gusta la murmuración. Pero es que le gusta la fornicación. Pero es que le gusta el pecado. Es que le gusta el mundo. Y saben que Cristo pagó el precio, pero es que le gusta vestirse así. Es que le gusta la lascivia, le gusta la lujuria, le gusta. Y por esa razón permanecen en esclavitud. Creo que como muchos pastores, una de las tragedias más grandes es poder dar una consejería, poder enseñar la palabra, que la persona no quiere obedecer. Pastorear en el año 2023 es sumamente difícil, que la persona hasta te discuta la consejería y te discuta aún la revelación de la palabra del Señor y luego verlos en tragedia. Verlos en tragedia y tener que guardar silencio, porque si decimos te lo dije, lastimamos más. Tener que hacer silencio. Iglesia, Satanás tenía autoridad. Tenemos un tercer tipo de esclavo, el que nunca se enteró. Primer esclavo, el que dijo soy libre y me muevo en fe, en libertad. El segundo, soy libre, pero no tengo la voluntad para tomar decisiones cónsonas con esa libertad. Sé que soy libre, conozco la palabra, yo sé lo que se predica, yo sé lo que dice la Biblia, pero permanezco en pecado porque quiero. Hola. Y el tercer tipo de esclavo, el que nunca se enteró que la esclavitud se abolió, porque el jefe le ocultó la información y por ignorancia permanece en esclavitud. Pero no es justificable. La Biblia dice que la ignorancia no es justificable. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dice la palabra del Señor también, de modo que nadie tendrá excusa. Ese esclavo ignorante simplemente podía encender la radio. Ese esclavo ignorante simplemente podría leer la prensa. Ese esclavo ignorante sí podía preguntarle a su amo, preguntarle al vecino, preguntarle a la gente. Hay una responsabilidad de la búsqueda de la verdad, la búsqueda del conocimiento. Ahora ya avanzando en esta primera clase, ¿y cómo Cristo respondió a Satanás? Mediante la palabra. Primera tentación, Mateo 4:4, les respondió con la palabra. Quiero leer Deuteronomio 8:3. Esto fue lo que le contestó: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? Le está diciendo a Satanás: vamos, tienes hambre, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le está diciendo Jesús al diablo? ¿Acaso tú crees que el Padre no sabe que yo estoy afligido? ¿Acaso tú crees que el Padre no sabe que yo tengo hambre y dolor? ¿Acaso tú crees que el Padre no está conmigo en este momento? Y se fue a Israel. El Padre afligió a Israel. El Padre lo hizo tener hambre. Y el Padre lo sustentó con maná, comida que ellos no conocían, que sus padres no conocieron, con un propósito: para hacerles saber que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Jesús diciendo: yo vivo no de ese pan, yo vivo de lo que sale de la boca de mi Padre que está en los cielos. Segunda tentación, Deuteronomio 6:16. Esto fue un intento del diablo de algo prematuro. Quiero leer Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Así le contestó: no tentaréis. Ahora bien, esta tentación fue un intento del diablo de hacer cumplir antes de tiempo una profecía. No nos podemos olvidar que nosotros caminamos en tiempo y en diseño, en tiempo y en diseño, en tiempo y en diseño. Y si te mueves en el diseño fuera de tiempo, tú estás fallando. Si te mueves en el tiempo correcto, pero sin el diseño, también estás fallando. No olvides que Abraham se equivocó en las dos, en tiempo y en diseño. La voluntad del Padre era: te unirás a Sara y de Sara me darás descendencia, Isaac. Pero él se unió a Agar, él le faltó al diseño y se unió antes de tiempo, faltó en ambas. Satanás sabe que tú tienes un diseño y hay un tiempo determinado para ti. Y si te mueves antes de tiempo, en ese diseño, en esa palabra profética, tienes problemas. Por lo tanto, tiempo y diseño, tiempo y diseño, tiempo y diseño, tiempo y diseño. Y no todo lo que el Padre nos revela lo podemos decir. Porque una profecía fuera de tiempo lo que causa es ansiedad y dolor. Por lo tanto, ¿cuál fue la profecía? Malaquías 3:1. Malaquías 3:1. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Profecía. Y quiero por favor que entendamos algo. Lo que quería Satanás era que Jesús actuara por una profecía, pero independiente del Padre. No, es que a mí me profetizaron. Y hay gente que por una profecía se mueve independiente del Padre, fuera de tiempo. ¿Y qué significa entonces realmente tentar a Dios? Se dice que Israel tentó a Jehová en 10 ocasiones en su camino a la tierra prometida. Significa, y quiero terminar aquí a causa del tiempo, simplemente presumir de la bondad de Dios, usar y abusar de la bondad de Dios de una forma egoísta, tratar de forzar la mano de Dios en lo que yo quiero. Y si Cristo hubiese llegado a saltar desde el pináculo del templo, habría obligado a Dios a actuar para que no se destruyera su cuerpo físico estrellándose contra el suelo. Y tratar de obligar a Dios a que Dios se mueva en lo que yo decido y en lo que yo quiero, eso es tentar a Dios. Y finalmente,
Quiero leer Deuteronomio 6:13, tercera tentación. Vete, Satanás, porque escrito está, Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Santiago 4:7, por favor, último verso de esta noche. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Póngase de pies en esta preciosa noche del Padre.